Hola, yo soy Mari y te doy la bienvenida a un nuevo tutorial en Crochet MC. En el paso a paso de hoy te quiero compartir cómo puedes tejer esta blusa o camiseta que, como puedes ver, queda bastante cómoda. Dependiendo mucho del material que tú escojas, va a ser una prenda también fresquita porque el punto queda semicalado. Es un punto que únicamente repetiremos una fila y en teoría es un proyecto con una estructura bien sencilla, así que me atrevería a decir que para todos los niveles crocheteros es ideal. Tu camiseta podrás elaborarla con cualquier tipo de material en cualquier grosor. El material que tú escojas va a depender mucho de qué tan fresca o no tú la quieras. Para la mía yo estoy utilizando esta, que es una microfibra, que es un material realmente 100% acrílico, no es tan gruesa, se llama Silvia Guaguita. El fabricante nos recomienda tejerla con un crochet de 3 milímetros. Como te decía, es 100% acrílico microfibra, el ovillo viene por 100 gramos y en total trae 375 metros. Si tú quieres buscar un material lo más similar posible al mío, guíate sobre todo por la cantidad de metros que trae. Para la mía, que yo soy talla S y con las medidas que te voy a indicar a lo largo del video, me gasté 180 gramos aproximadamente. Recuerda que esta cantidad puede variar dependiendo del material que tú utilices y por supuesto de las medidas de tu prenda. Vamos a trabajar con una aguja que sea un número superior a la que nos recomienda el fabricante de nuestro material. Acá yo tengo mi aguja de 4 milímetros. Vamos a necesitar también aguja lanera, marcadores de punto, tijera y cinta métrica. En esta parte del tutorial quiero explicarte cómo vas a tejer el punto. Todas las piezas debemos empezarla de la misma manera. Lo único que va a cambiar va a ser la cantidad de centímetros y por tanto la cantidad de puntos que les vamos a realizar. Empezamos haciendo un nudo corredizo. Vamos a rodear estos dos dedos, sostenemos acá la hebrita, la sacamos y ahora esta hebra, que es la que va al ovillo, la pasamos por la mitad y tiramos de ella. Vamos a empezar a tejer puntos cadena. La cantidad de cadenas que tú hagas en la base debe ser un número múltiplo de 3. Si no entiendes muy bien esto, te vas tejiendo 1, 2, 3. Otra vez 1, 2, 3. Así de 3 en 3, toda la cantidad de cadenas que tú necesites hasta que obtengas los centímetros para cada una de las piezas que ya en un momento te voy a ir explicando una por una. Sin importar la cantidad de cadenas que tú tengas, para empezar la fila número 1, vas a separar con el dedo la última que tejiste. Tejerás una, que es la que le da altura a esa fila, pero esta no cuenta con el múltiplo de 3 que ya tejiste acá. Entonces, como esa no cuenta, la vas a dejar libre, insertas en la que habías marcado con tu dedo y ahí vas a tejer un medio punto. Este punto hace parte del borde. Lo que empiezas a repetir hasta que llegues al final es lo siguiente. Tejes 1, 2, 3 cadenas. Enlazas, en la base dejas una cadena libre, insertas en la siguiente y ahí vas a tejer un punto alto. Enganchas, sacas, te quedan 3 anillos en tu aguja, sacas por los 2 primeros y sacas por los 2 que te queden. Te vas al siguiente punto cadena y ahí vas a tejer un medio punto. Y aquí vuelve a empezar la secuencia. 1, 2 y 3 cadenas. Enlazas, dejas un punto libre en la base y en el siguiente haces un punto alto. En el siguiente punto cadena vas a tejer un medio punto. Y así lo vas repitiendo hasta que llegues al final. 1, 2, 3 cadenas, enlazas, dejas un punto libre en la base y en el siguiente haces un punto alto. Tan pronto tienes tu punto alto, te vas al siguiente punto cadena y ahí haces un medio punto. Cuando estés terminando tu fila, te vas a dar cuenta que después de que tejiste el medio punto, que ahí es en donde termina la secuencia, te van a sobrar 2 puntos cadena. Tejes las 3 cadenas tal como corresponde, enlazas, dejas una libre y en la última cadena ahí vas a tejer un punto alto. Y ya con esto terminamos la fila. Y si te das cuenta,
la empezamos con un medio punto y la terminamos con un punto alto, y esta fila que yo acabé de tejer acá es la única que debemos repetir. Cada vez que vayas a empezar una, giras tu tejido, haces un punto cadena. Esta cadena solo es para dar altura, pero no cuenta. En ese mismo huequito, o sea, en este de donde sale esa cadena, ahí insertas y empiezas a repetir lo mismo que te expliqué en la fila anterior. Empiezas con un medio punto y ya a partir del medio punto la secuencia que te expliqué de 3 cadenas, enlazas, estas que tenías en la vuelta anterior las vas a dejar libre y vas a insertar en este huequito que tienes acá, y ahí tejes tu punto alto. En el siguiente, el medio punto. Mira que aquí estoy haciendo exactamente igual a como lo hacía en la vuelta anterior. Aquí empieza otra vez la secuencia. 3 puntos cadena, dejas estas libre, ubicas el siguiente punto que en estas vueltas ya de aquí en adelante te vas a dar cuenta que se intercambian. Por ejemplo, este es el medio punto y sabes que lo estás haciendo bien porque ahí sí o sí te va a dar para que tejas tu punto alto. Y el siguiente que tienes es el punto alto y en esta fila y debes tejer tu medio punto. Otra vez, 1, 2, 3 cadenas, enlazas, te vas al medio punto de la vuelta anterior y sobre él vas a tejer el punto alto, llegas al punto alto de la vuelta anterior y sobre él tejes el medio punto. Cuando estés llegando al final de cada una de las filas ya de aquí en adelante, después de haber tejido tu secuencia completa, o sea, a terminar aquí en el medio punto, te vas a dar cuenta que te quedan las cadenas y el medio punto con el que se empieza la fila anterior. Para terminar esta fila siempre haces 3 cadenas, enlazas, ubicas el medio punto que hacías para empezar la vuelta anterior, que aquí lo reconoces porque se ven estas 2 espiguitas. Insertas por ahí y ahí tejes un punto alto. Y tal como nos pasaba en la vuelta anterior, aquí empezamos con un medio punto y terminamos con un punto alto. Y listo, esta fila la debemos repetir todas las veces que necesitemos hasta ir obteniendo las medidas para cada una de las piezas, que ya en un momento te las voy a ir explicando. Vamos a tejer una más, pero ya un poquito más rápida para que te quede muy claro. Giras tu tejido, haces un punto cadena que no cuenta. En este huequito que correspondería al punto alto, haces el medio punto y lo que empiezas a repetir hasta que llegues al final son 3 puntos cadena, dejas estas libre, en el siguiente punto haces un punto alto, en el siguiente un medio punto y vuelve a empezar la secuencia. 3 cadenas, un punto alto y un medio punto, así hasta llegar al final. Cuando llegues al final de cada una de las filas, siempre vas a tener esto así, las 3 cadenas y el medio punto. Entonces, después de haber terminado tu secuencia, que ya sabes que termina en el medio punto, haces 3 puntos cadena y ubicando el medio punto con el que se empezaba la vuelta anterior, ahí sobre ese tejes un punto alto. Mira qué hermoso se va viendo y listo, ahora sí que ya sabemos cómo tejer el punto. Vamos a ver cómo hacemos las piezas una a una. Este proyecto se va a tejer en 2 piezas principales, que serán una para la parte de la espalda y la otra la parte del delantero. Tan pronto tenemos estas 2 piezas, le vamos a tejer ya después de unirlas las mangas. Y así de sencillo, sin importar la edad para la que tú vayas a realizar esta camiseta, las medidas las vas a tomar exactamente igual. A lo largo del video yo te voy a mostrar mis medidas y yo soy talla S. La primera pieza que te recomiendo que tejas va a ser la de la espalda, porque a partir de la de la espalda nos va a quedar mucho más fácil poder obtener las medidas para el delantero. La espalda la empezamos a tejer con la medida del ancho y después vamos repitiendo tan solo una fila hasta alcanzar el largo que deseemos. Para tomar la medida del ancho la podemos hacer de 3 diferentes maneras. Tomas estas 3 y la que tú tengas más ancha, con esa vas a empezar. La medida número 1 va a corresponder con la medida que tienes de tu hombro hasta el otro.
Ahí yo tengo 40 centímetros y con esos centímetros es que yo voy a trabajar. La manera número 2 de tomar tu medida va a corresponder al contorno del busto. Y los centímetros que tú tengas acá los debes dividir entre 2. En mi caso yo tengo 80 centímetros en mi contorno de busto, que si lo divido entre 2 me van a dar los mismos 40 centímetros que tengo de hombro a hombro. Y la última manera de tomar la medida va a ser aquí en el ancho del abdomen, en el caso de que tú esta parte la tengas pues anchita. Entonces aquí, al igual que en el contorno del busto, tomas medida de contorno y la divides entre 2. Entonces ahora que tienes estas 3 medidas, decides cuál de esas 3 vas a trabajar. Empiezas tu pieza con esa medida. Por ejemplo, yo tengo que empezar con 40 centímetros y voy a tejerle todas las filas que hagan falta hasta obtener mi medida de largo. El largo va a ser el que tú le quieras dar. Para el mío yo voy a tener en cuenta la pretina de mi pantalón, que son más o menos como unos 4 deditos abajo de mi ombligo. Entonces empiezo a tomar la medida desde donde yo quiero que me llegue la blusa hasta llegar al hombro. El largo que yo le dejé a mi espalda fueron 44 centímetros. Consideraciones a tener en cuenta cuando empieces a tejer tu parte de la espalda es que este es un punto que sí o sí tiende a ganar bastantes centímetros a medida que vamos avanzando en él. Por ejemplo, mi pieza yo la empecé a tejer con 40 centímetros, que es mi medida, y como yo ya sabía que este punto ganaba centímetros, por eso a mi medida inicial, o sea, a la que me da, yo no le quise sumar de más teniendo en cuenta eso. La medida final que yo obtuve fueron 47 centímetros. Entonces, esto para que tú lo tengas en cuenta. En el caso de que tú quieres que tu medida te quede súper exacta, lo que yo te recomiendo es que primero hagas una muestra de tejido y pues ya de ahí de esa muestra tú vas a definir los puntos que necesitas para tejer esta parte. Si tú no sabes hacer muestra, por aquí te voy a dejar un video en el que te lo explico con bastante detalle. Y si tú quieres que, al igual que me pasó a mí, tu blusa te quede anchita, entonces vas a poderlo tejer así como yo, dejándote sorprender, porque realmente yo no sabía cuántos centímetros se me iban a aumentar. Y esta cantidad de centímetros que se nos aumentan realmente depende como de varios factores, de nuestra manera de tejer, de la aguja, del material que usemos. Entonces pues sí, siempre mi recomendación va a ser que hagas una muestra de tejido. Ya tengo lista mi pieza para la parte de la espalda. Esta yo la empecé acá con 40 centímetros. Vamos a medirla ya terminada, a ver cuántos centímetros se me aumentaron, y terminé con 47. Entonces, si ves lo que te decía, este punto tiende a ganar bastantes centímetros al momento de tejerlo. Teniendo ya esta pieza, me adelanté y también empecé a tejer la delantera. Para la delantera le vamos a tejer la misma cantidad de cadenas que le hayamos tejido a la parte de la espalda, y le vamos a ir tejiendo todas las filas que sean necesarias hasta llegar al punto en donde le vamos a empezar a tejer el escote. Esa medida debes tomarla de la siguiente manera. La segunda medida del delantero va a corresponder a la parte en donde queremos que empiece nuestro escote en V. En mi caso yo me lo tomé, como te contaba, desde acá, desde la pretina de mi pantalón, justo hasta esta parte, y ahí yo tengo 27 centímetros. Ahora que ya tenemos definida la medida del largo a donde va a empezar nuestro escote, debemos hacer división de puntos, porque como este es un cuello en V, entonces vamos ahora a empezar a tejer en pieza 1 y pieza 2. Vas a contar los espacios de cadena que tú tienes. A mí me dio una cantidad de cuadritos que es un número par. Me dieron 26 en total, lo que quiere decir que tanto de este lado como de este de acá tengo de a 13 cuadritos, y le puse un marcador justo aquí en donde me daba la mitad. En el caso de que a ti no te haya dado una cantidad de cuadros que sea par, sino que te dio impar, entonces lo que vas a hacer es que en vez de ubicar el marcador aquí en cualquiera de estos dos puntos, lo vas a hacer directamente en el espacio de cadena. Yo aquí no había cortado la hebra para con esa misma empezar. Voy a darle la vuelta al tejido, tejo una cadena
en este espacio hago un medio punto y aquí empiezo la secuencia tal cual como corresponde. 3 puntos cadena, dejo todas estas libre y aquí hago en este primer punto un punto alto y en el siguiente un medio punto. Y así voy a seguir tejiendo la secuencia de la misma manera que ya lo tejíamos en esta parte hasta llegar al marcador. Ya tengo tejidos todos mis puntos y llegué justo a este cuadrito que está antes de haber puesto mi marcador. Independientemente de si tú tienes tu marcador aquí en este espacio o en este, que ya sabes por qué te correspondería ubicarlo así, vas a terminar la vuelta como siempre se hace con 3 cadenas. Entonces el punto alto, en el caso de que tú estés ubicado en este espacio, lo vas a tejer acá, o en el caso que estés como yo, te vas a ir directo al punto que tienes ahí siguiente y ahí vas a tejer el punto alto. Esta fila que le acabamos de tejer acá será la base, pero no la vamos a tener en cuenta. Vamos a empezar a repetir 2 filas, que serán una fila con disminución y una fila sencilla. Vamos a tejer la fila número 1 dándole la vuelta al tejido y ahora hacemos un punto cadena que no nos cuenta y nos vamos a ir deslizando desde este punto. Llegamos a las 3 cadenas, nos debemos deslizar en cada una de ellas. Este sería mi segundo punto deslizado. 3, 4 puntos deslizados. Ahora llego a estos 2 puntos de acá, sobre cada uno de ellos me deslizo una vez más. Aquí me voy deslizando 5 veces. Y finalmente 6. Hacemos estos puntos deslizados porque este espacio de cadenas es el que vamos a dejar libre para el que nos vaya haciendo la disminución. Acá vamos a empezar ya la secuencia normal. Hacemos un punto cadena. En el último punto donde ya nos habíamos deslizado vamos a volver a insertar en él y empezamos a partir de ahí tejiendo el medio punto y seguimos haciendo tal como corresponde. Las 3 cadenas, dejamos estas libre y en estos 2 vamos a tejer primero un punto alto, en el siguiente un medio punto y así voy a seguir repitiendo mi secuencia hasta que llegue al final. 3 cadenas, un punto alto y un medio punto. Ya estoy terminando mi secuencia tal cual como corresponde con 3 cadenas y en el último punto un punto alto. Esta primera fila que hicimos es la que lleva disminución. Esa se empieza con disminución y se termina normal. La fila número 2 se empieza normal y también se termina normal. Vamos a girar el tejido. Para empezar la fila número 2 hacemos un punto cadena y vamos a repetir como ya lo hemos venido haciendo. Hacemos medio punto, 3 cadenas, dejamos estas libres y aquí tejemos un punto alto y un medio punto y así lo vamos a hacer hasta que lleguemos al final. Cuando estés terminando, que ya tengas aquí tus 3 cadenas, no te vayas a confundir, porque mira, este fue el grupito que ya habíamos disminuido, entonces debes terminarlo justo en este de acá, que ahí también te va a dar, mira, el medio punto con el que se empieza. Entonces, como siempre, ahí le tejes el punto alto. Mira que ya acá el tejido se te va a ver como en especie de escalita y así lo vas a seguir haciendo, repitiendo fila 1, fila 2, todas las que tú necesites hasta una medida que te voy a indicar más adelante. Vamos a volver a hacer 2 para que te quede muy claro. Para la fila 1 giras tu tejido y aquí vamos a empezar haciendo la disminución. Para eso tejemos primero un punto cadena y debemos hacer en total 6 puntos deslizados, uno sobre cada uno de estos puntos que tenemos hasta llegar a este. Ahí yo ya tejí el primero, llego a las 3 cadenas, sobre cada una de ellas me voy a ir haciendo de a un punto deslizado, 2 y 3. Y sumándole el que ya había hecho, llevo 4 puntos deslizados, 5 y 6. Y aquí ya empiezo a tejer mi fila normal. Hago punto cadena, en el último punto que ya me había deslizado, ahí hago el medio punto que le da inicio a la fila
y empiezo la secuencia de las 3 cadenas, punto alto y medio punto, así hasta llegar al otro lado. Terminas tu fila tal como corresponde después de haber hecho las 3 cadenas, un punto alto. Con esta ya está terminada la fila 1, que la empezamos con disminución y la terminamos normal. Para empezar la número 2, que ya es una vuelta en donde tejemos todos los puntos, empezamos tal como corresponde. Un punto cadena, un medio punto y empezamos a repetir la secuencia de las 3 cadenas, dejamos todas estas libres y en estos puntos vamos a tejer. En el primero un punto alto y en el segundo un medio punto, así hasta llegar al final. Terminando esta fila número 2, vas a repetir las 3 cadenas ya para finalizar y sabes que terminas tu fila aquí justo en el primer medio punto que se hacía en la fila anterior. Y así vas a seguir repitiendo fila 1, fila 2 y tú te vas a ir dando cuenta que mira, se te va a ir inclinando el tejido de esta manera. Vas a tejerle así esa secuencia hasta que obtengas la siguiente medida. La medida del largo de esta parte que estamos tejiendo, que es la que nos da la forma del escote en V, la vas a tomar así. Por eso te decía que es mucho más fácil que tú hagas primero la parte de la espalda, porque desde ahí la mides. Entonces ya simplemente es que hagas coincidir las filas de estas dos piezas. Entonces vas a tomar tu cinta métrica y te la vas a ubicar acá, desde los hombros hasta el punto que te dé aquí un poquito más abajo de estos huesitos, o sea, de acá de la clavícula. Ahí yo tengo 10 centímetros. Después de haber tejido mis 2 filas, que recuerda son una con disminución y una sencilla, aquí yo ya llegué hasta la medida en la que le voy a tejer ya la medida hasta llegar a hombro. Esa medida es mucho más fácil si tú vienes y la marcas aquí en la pieza que corresponde a la espalda. Ubicas la parte por donde se empieza la espalda hacia abajo, desde donde termina empiezas a medir hasta donde te den tus centímetros. Mira que yo le puse mi marcador donde me dan los 10 centímetros que corresponde a mi medida, y si yo vengo y le sobrepongo el delantero haciendo coincidir estas dos partes, tejí justo hasta ahí, mira, hasta donde tenía mi marcador. Entonces ya lo que debo hacer de acá en adelante es repetir la secuencia de la fila 2, o sea, la fila en la que no le vamos a hacer disminuciones, y le tendré que tejer todas las que me hagan falta en esta parte hasta llegar al hombro, porque como ya sabemos, estas dos piezas nos deben quedar con la misma cantidad de filas. Entonces por eso siempre tejer la parte de la espalda nos va a facilitar mucho. Vamos a hacer el recordatorio de la fila 2. Giras tu tejido, hacemos punto cadena, en este primero tejemos medio punto y empezamos a tejer la secuencia de las 3 cadenas. En estos 2 puntos vamos a tejer en el primero un punto alto y en el que sigue un medio punto, así hasta que lleguemos al final. Para terminar la fila, 3 cadenas y en el medio punto con el que se empezaba la anterior hacemos un punto alto, y así vas a seguir tejiendo vueltas sencillas, ya sabes, hasta que obtengas la misma cantidad de filas que tenga la parte de tu espalda. Y aquí tú vas a notar que ya tu tejido te vuelve otra vez a quedar completamente recto. Ya tengo listo el largo, mira, coinciden estos extremos de acá con la parte final del tejido, y así se te va a ver esta pieza. Pasamos de ir así como en escalerita a terminar en recto, y esta ya es el hombro de la blusa. Para finalizar le vamos a tejer un punto cadena, cortamos la hebra dejándola un poquito larga, sacamos y la ajustamos. Para empezar a tejerle la otra parte del escote vamos a venir a insertar la hebra de este lado. Insertamos la aguja así de atrás hacia adelante en el primer punto que nos correspondería, y ahí le vamos a hacer un nudito a la hebra. Vamos a empezar a tejer la secuencia normal. Insertamos, enganchamos, sacamos, hacemos el punto cadena y ahí mismo vamos a tejer el medio punto y empezamos a repetir las 3 cadenas, dejamos estas libres y en estos 2 puntos hacemos punto alto, medio punto, así hasta que lleguemos a donde tenemos el marcador.
Ya estoy terminando mi fila y estoy próxima a llegar a donde tengo mi marcador. Te recuerdo que aquí, si tú tienes tu marcador ubicado en un espacio de cadenas, entonces tejerás las 3 cadenas para terminar y ahí vas a tejer el punto alto. En el caso de que tú lo tengas así como yo, retiras ya el marcador y vas a tener disponible un punto ahí libre. Sobre él haces el punto alto. Como pudiste ver, le tejí una fila del punto normal exactamente como ya lo había hecho del otro lado. Aquí también vamos a empezar a repetir la fila 1 que es con disminución y la fila 2 que es normal. Antes de hacer el recordatorio de esas dos filas, quiero hacerte una aclaración bastante importante. Cuando veníamos tejiendo desde acá, se supone que el tejido deberíamos tejerlo también en ese mismo sentido, o sea, empezando desde acá a terminar acá, porque si no el tejido de esta primera fila nos iba a quedar tal cual como me quedó a mí, un poquito diferente, pero decidí empezarlo al revés de como correspondería, porque si no la parte del escote, que es la parte más visible, nos va a quedar diferente y digamos que esa diferencia se va a notar muchísimo más, o sea, aquí en el escote que apenas esta primera fila. Aquí voy a empezar mi fila número 1 tal cual como lo hacía de este lado. Ya lo voy a hacer un poquito más rápido porque ya lo debes tener claro. Empezamos con un punto cadena y vamos a tejer en total 6 puntos deslizados, uno sobre cada uno de los puntos que ahí tengamos disponibles. Aquí llevo 3, 4, 5 y 6 puntos deslizados. A partir de acá empiezo la secuencia normal, tejo el punto cadena en este mismo huequito, hago el medio punto y empiezo con las 3 cadenas. En estos puntos de acá tejo un punto alto y un medio punto, así hasta llegar al final. Terminada la fila número 1 con el punto alto, giro mi tejido y empiezo la número 2 haciendo el punto cadena, el medio punto y empiezo a repetir mi secuencia: 3 cadenas, un punto alto, un medio punto hasta llegar al final. Cuando estés terminando de tejer tu fila número 2, ten la precaución de terminar exactamente donde corresponde, aquí en el medio punto de la fila anterior, porque recuerda que este ya lo habíamos disminuido. Entonces aquí sigues repitiendo fila 1, fila 2 y le vas a tejer la misma cantidad que ya le hayas tejido de este lado. Y después de que tengas esa cantidad de filas, repitiendo esas dos, vas a tejerle la parte del hombro. Ya sabes que esta parte del hombro se teje con filas ya sencillas, o sea, tejiendo todos los grupitos que tenemos hasta alcanzar medida del largo. Tengo toda mi pieza delantera terminada. Este ya es el momento de unir las piezas. Este punto es reversible, lo que quiere decir que por las dos caras se va a ver completamente igual, entonces es indiferente por donde lo pongamos. Eso sí, debes fijarte que la parte por donde empezaste tu tejido te quede así, en la parte inferior. Vamos a empezar a hacerle costura en la parte de los hombros y ya después se lo hacemos aquí en los lados. A mí me gusta hacer costuras con aguja lanera. Si tú tienes algún otro método que prefieras, por supuesto que lo puedes aplicar. Aquí yo ya la tengo enhebrada. Para empezar voy a unir estas dos partes. Aquí le hago un nudito y le vamos a hacer una costura bien sencilla. Los puntos acá nos van a coincidir exactos. Entonces vamos a ir pasando por las dos espigas de las dos piezas, siempre haciendo que nos coincidan los puntos. A mí siempre me gusta hacer costuras con aguja lanera porque me parece a mí que así quedan mucho más disimuladas y pues también me parece que puede ser mucho más fácil que aplicar otros puntos. Pero como siempre te digo, esto aquí se trata de gustos. Tú siempre puedes adaptarlo a lo que mejor te parezca. Vas a seguir haciéndole la costura así hasta que ya haya cerrado todos estos puntos. Estoy terminando mi costura. En el último punto que me corresponda terminar,
le voy a hacer un nudito, le paso la hebra de esa manera, lo ajusto acá y voy a aprovechar que tengo la aguja lanera ahí para empezar a perder esa cola. Como voy a perder esta cola, pierdes todas las que tú tengas por ahí pendientes, y ten presente que perder las colas adecuadamente hará que nuestros tejidos se vean mucho más profesionales y a su vez que con el tiempo no se nos vayan a empezar a desbaratar tan fácil. Me gusta hacerlo primero en un sentido y después me devuelvo y hago lo mismo, lo paso por los puntos. Ahora la saco sin irla a ajustar de más, corto a ras. Así se ve esta costura. Este ya sería el revés del tejido. Por el frente se vería de esta manera. Y ya también me había adelantado y le había hecho la costura en los hombros. Y dejando la pieza todavía así por el lado del revés, le vamos a hacer ya la costura en los laterales. Y para esto necesitamos la medida de la sisa. La vas a tomar de la siguiente manera. La medida de la sisa podemos tomarla de dos maneras. ¿Cuál de las dos vas a tomar? Depende muchísimo de qué tan ancha quieras tú que te quede tu manga. La medida número 1 va a ser la medida más ajustada, entonces esa la tomas desde el hombro hasta llegar hasta esta parte, como decir desde acá justo hasta acá. La segunda manera, que es la que yo voy a utilizar para este proyecto, la empiezas a tomar desde el hombro hasta llegar a la mitad de tu pecho. Yo ahí tengo 20 centímetros y como te digo, con esa yo voy a trabajar porque este proyecto sí quería que me quedara holgado, como bastante fresquito, entonces pues no tenía inconveniente con que mi manga me quedara un poquito ancha. Esa medida que ya tomaste de la sisa la vas a empezar a tomar desde acá, que sería la parte del hombro, pues hasta donde te den. Recuerda que la mía son 20 centímetros y me dan justo en este punto, entonces ahí le voy a poner un marcador y ahora inserto la hebra en este punto que sería la parte inferior y voy haciendo la costura hasta llegar a ese punto. Esta costura la vamos a hacer de la misma manera que ya te lo expliqué acá en el hombro. Terminada esta costura, le haces la del otro lado teniendo bastante presente la cantidad de filas que le cerraste acá para que te quede exactamente igual. Hechas ya todas las costuras, le vamos a dar la vuelta al tejido para que ya nos quede por el derecho para empezar a tejerle las mangas. Vamos a insertar por aquí, que sería la parte en donde le hicimos la costura. Le anudamos ahí la hebra, volvemos a insertar por ese mismo punto, enganchamos, sacamos, hacemos un punto cadena, en el mismo huequito empezamos la secuencia de el medio punto, vamos a tejer las 3 cadenas y acá tenemos el punto lateralmente, o sea lo tenemos al revés. Vamos a enlazar y nos vamos a fijar de este huequito que tenemos acá, lo dejamos libre, vamos a insertar en el siguiente que tenemos ahí y hacemos el punto alto y mira que acá se ve también seguido otro, entonces en este huequito haces el medio punto y eso es lo que vas a tener en cuenta. Tejes las 3 cadenas, enlazas, acá vas a llegar a este espacio, lo dejas libre y en este que mira que se ve algo así como una especie de V invertida, ahí vas a tejer el punto alto y el medio punto. 3 cadenas, estoy volviendo a empezar la secuencia, enlazo, dejo este huequito libre, me voy a estos de acá y ahí tejo punto alto, medio punto. Y así se nos va viendo. Una vez que le hayas tejido todos los puntos así por alrededor, después de que tengas esta secuencia completa y este último huequito, eso ya indica que vas a terminar tu vuelta. Acá la vamos a hacer un poquito diferente porque aquí ya vamos a empezar a tejer en redondo. Tejemos las 3 cadenas y vamos a ir directamente al primer medio punto que hacíamos y ahí tejemos un punto deslizado con el que le vamos a dar cierre a esta vuelta.
Y ya de aquí en adelante le vas a tejer todas las vueltas que tú necesites hasta que obtengas el largo que tú desees para tu manga, que realmente puede ser cualquiera. Lo que debes tener en cuenta es que cada vez que tú vayas a empezar una nueva vuelta, vas a girar tu tejido de manera que te devuelvas, porque así nos vamos a asegurar de que el punto nos quede en el sentido correcto y que no se nos vaya a ver diferente con respecto al resto de la prenda. Y aquí vamos a repetir lo de siempre. Hacemos un punto cadena, hacemos el medio punto y empezamos a repetir lo mismo de siempre. 3 cadenas, dejamos estas libres y en estos de acá hacemos en el primero un punto alto y en el siguiente un medio punto. 1, 2, 3 cadenas. Vamos al siguiente punto, o sea, después de haber dejado estas cadenas, hacemos punto alto, en el siguiente medio punto y así lo hacemos hasta llegar al final. Como te puedes dar cuenta, aquí yo estoy haciendo exactamente igual el punto como lo hacía en esta parte. La única diferencia es pues que ya lo estamos tejiendo en tubular. Ya estoy terminando mi fila, esta ya corresponde a mi última secuencia. Y siempre ya para terminar, ten presente que cuando tengas este huequito, ahí tejes las 3 cadenas y vas a ir al primer medio punto con el que empezaste, insertas por él y haces un punto deslizado para unir la vuelta. Y aquí, como ya te lo había dicho, siempre vas a tener que darle así la vuelta al tejido, o sea, girarlo y vuelves a empezar igual. Tejes punto cadena, ahí viene ese mismo hueco, haces medio punto y empiezas la secuencia de 3 cadenas, un punto alto y un medio punto. Voy a dejar hasta acá esta explicación porque el punto lo estamos tejiendo igual. Lo que tienes que tener presente es que pues ya el cierre no nos va a quedar con un punto alto sino en el medio punto, y que cada vez que vayas a empezar una vuelta siempre giras tu tejido para que así te devuelvas y que el punto te quede al derecho. Vas a tejerle todas las vueltas que tú necesites hasta que tú obtengas el largo que tú desees para tu manga. Ya le tejí las vueltas que yo deseaba para el largo de mi manga y desde la primera hasta la última que le hice ahí tengo 6 centímetros. Lo que le vamos a hacer ya acá son las vueltas con disminución y tal como lo hemos venido haciendo le vamos a dar la vuelta al tejido en el sentido contrario en el que veníamos tejiendo. Hacemos la cadena, el medio punto y las disminuciones acá se las vamos a hacer en las cadenas. Entonces normalmente tejíamos 3 cadenas, aquí le vamos a tejer tan solo 2 y después repetimos la secuencia igual. Un punto alto, un medio punto. Otra vez, en vez de tejerle 3 cadenas, le vamos a tejer únicamente 2. Y después seguimos con la secuencia, un punto alto, un medio punto, 2 cadenas, un punto alto y un medio punto, así hasta que lleguemos al final. Cuando estés llegando al final, también para cerrar le vas a tejer únicamente 2 cadenas, vas al medio punto con el que empezaste y ahí cierras con un punto deslizado la vuelta. Aquí te vas a dar cuenta que tu manga se te angustó un poquito. Te recomiendo que en el caso de que de pronto hayas dejado tu sisa muy precisa, que te la midas para que te asegures de que sí te va a servir en tu brazo. Le vamos a tejer la siguiente como siempre dándole la vuelta al tejido. Hacemos un punto cadena en el primer punto, hacemos un medio punto. Ahora vamos a tejerle tan solo una cadena de separación, lo demás lo repetimos igual, o sea, hacemos un punto alto y un medio punto, una cadena de separación. En estos 2 puntos, tal como nos corresponde, hacemos un punto alto, un medio punto y así lo hacemos hasta llegar al final. Un punto cadena de separación, punto alto y medio punto. Para terminar también tejes una cadena de separación después de haber tejido tu última secuencia. En el medio punto que haces al inicio haces punto deslizado.
Mira que acá la manguita ya se ve aún más angosta, se ve como en forma de globito. Nuevamente te la vas a medir para que te asegures de que sí te va a quedar bien. A mí me está quedando bien, así que le voy a hacer esta última vuelta con disminución. Debo darle la vuelta al tejido, hago punto cadena, empiezo con medio punto. Y aquí ya no le vamos a tejer cadena de separación, lo que quiere decir que este espacio de cadena lo debemos dejar libre y en el siguiente empezamos repitiendo la secuencia que corresponde, que es un punto alto y un medio punto. Enlazamos este huequito que es el que nos forma la cadena de separación de la vuelta anterior, lo dejamos libre y en el siguiente hacemos punto alto, medio punto y así lo hacemos hasta llegar al final. Enlazamos este que es el espacio de cadena de la vuelta anterior, lo dejamos libre y nos vamos al siguiente, punto alto, medio punto. Cuando llegues al final de la vuelta, aquí ya para cerrar no le debes hacer ninguna cadena, sino que vas a ir directo después de la última secuencia al primer medio punto que hiciste y cierras como siempre con punto deslizado. Y aquí pues ya tú decides si le sigues haciendo más vueltas con esta misma secuencia. Para mí está perfecta así porque mira qué hermosa se ve, así como te digo, en forma de globito, ondeadita. Me parece que se ve espectacular así y hasta acá lo voy a dejar. Para cerrar le voy a tejer punto cadena, corto hebra dejándola larga, la saco y la ajusto. Ya le tejí la otra manga, también me adelanté y le perdí todas las hebras y tejí esta tira de cadenas. Lo único que la hice así a doble hebra para que me quedara un poquito más gruesita y tejí para la parte del escote y la parte inferior. Realmente las dos son totalmente opcionales, pero a mí me parece que esto le dan como el toque único. Voy a aprovechar los mismos espacios que me deja el punto para irlos pasando por ellos mismos. Y lo mismo aquí en la parte inferior, lo voy a hacer aquí lo más centrado que se pueda y por los mismos huequitos del punto voy a empezar a pasar este cordón. Espero que te haya gustado muchísimo este tutorial, me encantaría, me haría muy feliz y también me ayudas bastante si este video tú lo compartes con todos tus amigos en tus redes sociales. Si te animas a tejer este proyecto y tú quieres compartirme las fotografías por acá en mis redes sociales, lo puedes hacer. Muchas gracias por haberme acompañado una vez más y te espero en próximos. Que estés muy bien.